Saludos amigos, hoy es 28 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Hoy les quiero dar una variedad de noticias porque hay muchos acontecimientos y quiero resumírselo lo mejor posible para que ustedes sepan cuáles han sido los últimos acontecimientos. A 8 kilómetros de Damasco, nuevos detalles sobre la incursión de un comando israelí. Según informes no confirmados, comandos de la FDI llevaron a cabo una incursión durante la noche del miércoles en una instalación militar en Al-Kiswa, en Siria, a 8 kilómetros al sur de Damasco, en una región donde milicias pro-iraníes operan durante años bajo la protección del régimen derrocado de Assad. Los soldados estuvieron presentes en el lugar durante aproximadamente 2 horas. Según informes extranjeros y evaluaciones israelíes, la incursión probablemente tenía como objetivo contrarrestar la actividad del ejército sirio, que intentaban desmantelar los dispositivos de escucha israelíes instalados. 6 soldados sirios murieron en ataques israelíes el miércoles en la misma zona tras intentar desmantelar los puestos de escucha de la FDI. Según la región de Al-Qishwa, los iraníes han estado activos durante los últimos años estableciendo depósitos de armas y armamento junto a los de la primera división del ejército sirio. Hace aproximadamente 2 años, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos iraníes en la región. Una cadena de comunicación pro-siria que transmite desde Turquía reportó actividad inusual de la FDI poco antes de la medianoche, que se prolongó durante aproximadamente 2 horas. Las FDI, según la cadena, realizaron unos 15 ataques en la zona de Tel Manea y Al-Qishwa, en la provincia meridional de Damasco, donde fue atacado el cuartel general del ejército sirio, presumiblemente para apaciguar la zona antes de que helicópteros de la FDI desembarcaran tropas en la provincia de Sueida y Al-Qishwa. Los ataques de la Fuerza Aérea Israelí impidieron que las fuerzas sirias se acercaran al lugar donde se encontraba el equipo de escucha. La cadena Al Jazeera también confirmó a través de sus fuentes que fuerzas de la FDI habían desembarcado en la zona de Al-Qishwa. Según las evaluaciones, la presencia prolongada de los comandos sobre el terreno tuvo como objetivo reunir documentos, hallazgos adicionales para comprender mejor las actividades e intenciones iraníes en la región. El gobierno oficial israelí no ha emitido una respuesta formal a la operación, pero el ministro de Defensa, el señor Israel Katz, se jactó en la cadena X el jueves por la mañana con un mensaje que podría interpretarse como una pista sobre la operación, afirmando: nuestras fuerzas están operando en todas las zonas de combate día y noche para la seguridad de Israel. La operación se desarrolla en un contexto de continuo colapso del régimen sirio y de esfuerzos de Israel para reforzar su posición estratégica en Siria, al tiempo que impide un renovado atrincheramiento iraní en la región. Esto es lo que pasó ayer por la noche. En fin, estos ataques que se hacen esporádicamente dentro de Siria sirven para, digamos que, limpiar todo lo que ha quedado de la presencia iraní dentro de lo que hubo dentro del régimen de Assad. Por otra parte, hay otras noticias que han ido surgiendo y hay un título aquí que dice que no habrá un Estado palestino. Dice el ministro de Asuntos Exteriores tras reunirse con Marco Rubio.
Cuando los periodistas en Washington le preguntaron al ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, que está de visita en Estados Unidos, cuál era el plan para un Estado palestino, dijo que no lo habría. Saar hizo este comentario a los periodistas tras una reunión el miércoles con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en Washington, que el ministro de Asuntos Exteriores describió como muy buena la reunión. Ambos abordaron cuestiones clave en Gaza, Líbano y Siria, así como la importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán. No respondieron preguntas de la prensa antes de la reunión. Saar también tiene previsto reunirse con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien recibió en Israel en mayo tras el asesinato de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington. Rubio también se reunió el miércoles con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el señor Rafael Grossi. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado dijo que ambos discutieron la seguridad nuclear global, incluso en las instalaciones nucleares ucranianas, y los esfuerzos de la OIEA para realizar actividades de monitoreo y verificación en Irán. Grossi anunció ayer que los inspectores de la OIEA regresaron a Irán por primera vez desde la guerra de 12 días en junio. En cuanto a Irán, como saben, hay muchas instalaciones. Algunas fueron atacadas, otras no, añadió Grossi. Por lo tanto, estamos debatiendo qué tipo de modalidad es práctica, qué tipo de modalidades se pueden implementar para facilitar la reanudación de nuestro trabajo en Irán. Declaró todo esto a la cadena Fox News el martes. No es una situación fácil, como pueden imaginar, porque para algunos en Irán la presencia de inspectores internacionales es perjudicial para su seguridad internacional. Para otros no es. En fin, y luego les voy a comentar un lamentable boicot que se produjo ayer. Es un boicot antisemita que interrumpe la vuelta a España. En fin, yo me aseguro que algunos de ustedes conocerán estas carreras de bicicletas que se realizan, la mayoría de ellas en verano, y que son famosos como el Tour de France o el Giro de Italia o la Vuelta a España. Ayer, un dantesco episodio, el que se ha vivido este miércoles, en la contrarreloj por equipos en la Vuelta Ciclista a España. Varios manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta en apoyo a Palestina por la intervención israelí en Gaza, lo que obligó a los corredores del equipo Israel Premier Tech a frenar e incluso detenerse. Los activistas desplegaron una pancarta y ondearon banderas palestinas justo cuando se acercaba a la formación israelí. Los ciclistas lograron esquivar la situación sin sufrir caídas, aunque con la consiguiente pérdida de tiempo y la tensión propia del momento. Un boicot en toda regla. Javier Guillén, que es director de la Vuelta, condenó los actos de violencia del grupo de manifestantes en contra de la intervención de Israel en Gaza, que obstaculizan este miércoles el paso del equipo Israel Premier Tech en la contrarreloj por equipos disputada en Figueroa, Girona. Esto es en la región de Cataluña, en España. Estas personas irrumpieron en la carretera con sus pancartas y detuvieron durante unos segundos el paso del conjunto de Israel en plena competición hasta que fueron retirados por los agentes de la Guardia Civil tras una protesta que condena la vuelta de forma tajante. Ha sido un acto de violencia. Unas personas que han querido boicotear la carrera impidiendo el paso de Israel. Vamos a presentar una denuncia ante la policía. No podemos repetir lo que ha pasado, dijo Guillén.
Tras la etapa, Guillén comentó que cualquier reivindicación es respetable por los cauces pacíficos y no ha pasado nada, pero podía haber pasado. El Israel no es un equipo invitado, ha corrido por sus méritos en el Tour y por sus méritos en el Giro de Italia, y nada le puede impedir correr la Vuelta de España. El director de la Vuelta hizo un llamamiento a que no vuelva a producirse ningún acto de violencia. No ha habido daño, pero se han podido producir. No se puede permitir. La seguridad de este equipo se trata de manera especial. Tenemos información y no existe alarma por amenazas contra Israel. La seguridad de la carrera está sobre aviso, dijo. Existe preocupación por si se repiten estos actos. Por eso llamamos a la ciudadanía que no se repitan. Si alguien puede alertar de algún posible incidente, que lo haga saber. Una cosa es una reclamación y otra es lo que ha pasado, concluyó Guillén. Por su parte, el equipo de Israel, a través de sus redes sociales, ha condenado el acto de interrupción de su equipo en plena competición, detallando su respeto a las protestas, siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores. El Israel Premier Tech respeta el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones e incluso a protestar de forma pacífica, pero condenamos de forma tajante los actos acontecidos en la quinta etapa de la Vuelta a España, ya que comprometieron la seguridad de nuestros corredores. El equipo solicitó a la organización de la carrera seguir trabajando para que las protestas no pongan en peligro la seguridad de los corredores. Y sin salir de Cataluña, les quiero comentar otra noticia: que Barcelona nombrará Gaza y las ciudades de Palestina como distrito 11 de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona nombrará a Gaza y a las ciudades de Palestina como nuevo distrito 11 de la ciudad, con el objetivo de extender su compromiso con el conflicto y estrechar los vínculos de colaboración que mantienen con la zona, o sea, con Hamás. De este modo, el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recupera la iniciativa llevada a cabo por el exalcalde socialista Pascal Maragall, que en 1995, en plena guerra de los Balcanes, declaró a Sarajevo como 11º distrito de la ciudad. Recuerda el consistorio en un comunicado este martes. El alcalde ha asegurado que con este formato el consistorio conseguirá escalar su capacidad de cooperación técnica y mantenerla de forma sostenida en el tiempo para favorecer la reconstrucción del territorio cuando llegue la paz, que espera llegue pronto. El objetivo del alcalde es que antes que acabe el año se pongan en marcha las ciudades de Palestina, un conjunto de técnicos y técnicas municipales que colaboran de forma estable en diversos proyectos de urbanismo, salud o educación, entre otros. La ciudad de Barcelona tiene un 11º distrito, ha subrayado Coloni, y ha anunciado que el distrito 11 partirá de un presupuesto de 1 millón de euros, la reconstrucción y el despliegue de proyectos, todos en colaboración con diferentes organismos desplegados en el terreno. Si ustedes me preguntan qué es lo que significa esto que les he leído, permítanme decirle que no tengo ni idea, pero se los he hecho, o sea, no entiendo qué significa nombrar ese distrito 11º o el 11 de la ciudad de Barcelona. Me figuro que será un barrio más que se nombrará o que hipotéticamente se nombrará por las ciudades de Gaza. En fin,
Les quiero comentar esto para que vean que se sigue insistiendo en España en el antisemitismo tan bravo que se está experimentando últimamente. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel, les envío un cordial saludo.